¿no? En todas las culturas y civilizaciones se encuentran referencias a seres humanos de dimensiones gigantescas, que según la traducción habitaron nuestro planeta hace milenios. A mí me gustaría empezar con Joseph y que nos contara un poco sobre los libros sagrados, tú que eres teólogo, a ver qué es lo que nos cuentan estos libros sagrados sobre los gigantes. Bueno, a ver, tenemos varios libros sagrados. El principal para nosotros, los judíos, es la Torá. Luego están otros libros que quizás podríamos llamar secundarios. La palabra apócrifo no me gusta porque antiguamente eso no existía, ¿no? Entonces, los libros secundarios serían Eclesiástico, Baruch, el libro de Enoch, etcétera, ¿no? Pero vaya, yo sí que me centraría en la cuestión de la Torá, sobre todo en el famoso capítulo 6, ¿no? Del Bereshit, de Génesis, y ahí sí que tenemos un texto que muchas veces es leído muy rápidamente o malinterpretado, pero es un texto muy importante, quizás para entender esos misterios que existen en todas las culturas antiguas y que tienen correlación con este pasaje. Parece que no, pero este pasaje dice mucho más de lo que dice, ¿no? Sobre todo porque el hebreo, una lengua semítica, es muy rica en muchos de sus conceptos. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, ¿existen? ¿Qué es lo que opináis vosotros de este tipo de seres que nos hablan en la antigüedad? Porque hay multitud de leyendas y en todos los folclores de todo el mundo siempre existe esta figura del gigante, ¿no? Pero me gustaría empezar por los primeros, los del origen, parecen que eran dioses que venían a instruir, ¿no? Al pueblo, ¿no? Más que fueran bárbaros. Eran estos dioses que salen bueno, en muchas culturas, en los griegos, los egipcios, ¿no? En Mesopotamia y todo esto. Así que no sé qué opinión tenéis de esto. Parece que ha habido como un cambio de estos primeros seres a luego que parece que se mezclan con los hijos de los hombres, ¿no? Con las hijas de los hombres. Y aquí parece que sale como, no sé, un ser bárbaro, algo que no le interesa a Dios y se lo quiere quitar de encima, ¿verdad? A ver, si os parece, yo creo que sería bueno antes poner un poco en contexto lo que es los gigantes, porque es una palabra que dice muchas cosas o no dice nada en función de cómo lo queramos interpretar. Cuando hablamos de gigantes, una cosa es desde el punto de vista histórico, otra es desde el punto de vista legendario, folclórico, ¿no? Entonces yo creo que habría unos 4 grupos de gigantes. Luego nos centraremos, yo creo que en el más interesante. Esa palabra de gigantes ha servido un poco dentro de ese mundo legendario o de ese mundo fantástico para hacer una representación antropomorfa de la naturaleza. Por ejemplo, hay muchas montañas, ¿no?, que por la forma que tienen, pues se asocian a los gigantes. Por ejemplo, la leyenda de Pirene, ¿no?, que es la que da origen a la fundación o a la creación de los Pirineos. Pues digo que ese tipo de gigantes yo creo que no son los interesantes para hablar porque estamos hablando de algo muy legendario, muy mítico y que se asocia siempre a eso, a orografía, a fenómenos de la naturaleza que como no se entendían muy bien, pues se decía que era un gigante que se había quedado petrificado y que había dado esa forma determinada, o una giganta por las formas sinuosas, ¿no?, que tienen algunas de las montañas. Yo creo que esa parte, ese tipo de gigantes, que los hay en muchas leyendas y en las españolas tenemos bastantes, yo creo que no es lo que nos interesa ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a Riglos también se habla de una gigante bruja que dice que es la que hace ese tipo de formaciones caprichosas que hay en Riglos. La otra acepción de gigantes, que yo creo que es la que puede interesarnos a todos, es como raza mítica. Es una raza mítica de una colosal envergadura y la idea es si existieron o no existieron. También hay que entender eso, o por lo menos precisar lo que entendemos por gigantes, porque si entendemos por gigantes aquellos que pasan de 2 metros de altura, actualmente tenemos a gigantes. Solo tienes que ver los partidos de baloncesto y saber que Pau Gasol mide 2,14 y que hay otros cuantos que miden 2,30. Es decir, esos son gigantes. Evidentemente son gigantes, pero estamos hablando de seres individualizados. Por lo tanto, estaríamos en otra categoría distinta a la que creo que vamos a analizar. Y la otra serían personajes históricos que tenían una altura
especialmente grande y que fueron pues, considerados como gigantes por sus coetáneos, pero no pertenecen a ningún tipo de linaje ni de raza mítica. Entonces, estoy hablando, por ejemplo, del caso de Laín Calvo, que fue uno de los jueces de Castilla, o el caso de Sancho el Fuerte de Navarra, o incluso el que se denominó como el gigante extremeño o el gigante de Also, ¿no? Que también se ha hecho una película hace poco, que se titula Andía. Entonces, dentro de esas 4 categorías, la más interesante y la que nos podríamos centrar, desde mi punto de vista, la que más jugo se le puede sacar, es como raza mítica de seres de gran envergadura. Y esa raza mítica es donde nos entronca directamente, como decía Josep, con esos libros míticos, ¿no? Los libros mitológicos, no solo de la tradición judío-cristiana, sino también los encontramos en los mitos griegos, los encontramos en los mitos nórdicos, en los mitos hindúes, y también, si nos vamos a Sudamérica, tanto los mayas como los aztecas o también los incas tienen tradiciones de esos gigantes. Y habría como una división cronológica. Estaríamos hablando de los gigantes prediluvianos, antes del diluvio, y los gigantes postdiluvianos. Algunos murieron en esa hecatombe, ¿no?, que llamamos el diluvio universal, y otros sobrevivieron generando como distintos linajes y distintas razas. La clave es: existen vestigios de esos gigantes, han aparecido huesos, han aparecido tumbas, los monumentos megalíticos, por ejemplo, ¿son obra de ellos o no son obra de ellos? Entonces, yo creo que nos tendríamos que centrar en ese grupo, dentro de los 4 que yo he definido, en ese grupo que me parece el más interesante y es el que ha generado multitud de leyendas sobre los Anunnaki, sobre los Nefilim, sobre los semidioses, sobre los héroes, en fin, sobre una especie de raza híbrida, como tú bien decías, Rafa, entre ese cruce que in illo tempore parece que se produjo entre una sangre divina y una sangre humana. Y ahí entraríamos ya directamente en lo que nos cuenta el Génesis, nos cuenta el libro de Enoch y tantos libros sagrados. Y pues sí, me parece muy interesante centrarnos en las evidencias, ¿no? De qué es lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué se puede investigar, ¿no?, sobre este tipo de seres? Así que hay evidencias. ¿Se han visto? Existen huesos que son enormes, son grandes, que no son como los de una persona normal. Por ejemplo, le pregunto a Maese Cuesta. Bueno, no tenemos evidencias nada más que de la existencia de una serie de huesos que fueron confundidos en su tiempo y que dieron lugar a ciertas leyendas. Por ejemplo, el cíclope se pensó en principio que eran los esqueletos de los antiguos elefantes y tal, porque al parecer tenía como una especie de un solo ojo que luego se reflejan en libros como la Odisea. Pero también existen otros de los que tampoco tenemos, digamos, constancia arqueológica, pero sí constancia legendaria. Por ejemplo, el caso de Gilgamesh, que sería un gigante prediluviano, que está relacionado con mitos sumerios mucho más antiguos que los que aparecen en la Biblia. Entonces, restos no tenemos, pero sí que tenemos esa impronta, digamos, literaria que nos lleva por el camino de la leyenda y que nos coloca en una época muy antigua, pero de la que no tenemos restos con los que podamos demostrar prácticamente nada, excepto la tradición. No, exacto. Yo sé que tú tienes un caso, ¿no?, muy interesante que nos habla sobre estos restos que se han encontrado, sí, y que también hay pruebas de que están ahí, de que fueron investigados. Sí, Rafa, te iba a preguntar, sí, porque lo que estamos hablando, sobre todo lo que han estado comentando ahora los compañeros Jesús y Juan Ignacio, tiene mucho que ver con lo que aparece en el Génesis 6. ¿Quieres que explique eso del Génesis 6 o quieres que pase al otro caso? Sí. No, explícanos primero eso. Explico muy breve lo del Génesis 6. Sí. Bueno, yo para leer el Génesis 6 primero me tengo que poner una cosita, ¿vale? Y ahora leo lo que dice en Génesis 6.4, ¿vale? En Génesis 6.4, en hebreo, en la Torá de Hashem, leemos: Anefelim hayuba aretz vayamin hahem, vegam achareihem, aser yabo benei a Elohim, el beno Adam veyaledu, la gemema agiborim, aser meolam, asei Hashem. Literalmente, si nosotros tenemos que
traducir esto. A ver, en nuestras Biblias dice que habían gigantes en la tierra en aquellos días, antes y después que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y les crearon los poderosos, qué tal, etcétera, ¿no? Pero mira la traducción, que también puede traducirse así. Los gigantes que bajaron vivían en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos o constructores, porque viene de un verbo, de Benei, Baná, de Elohim, los hijos o constructores de Elohim, a las hijas de la humanidad. No son las hijas del hombre, porque aquí la palabra en hebreo es Adam, y Adam no es un nombre propio, aunque cueste creerlo. Es una función de humanidad, no es ni hombre ni mujer. Cuando aparece Eva, es una función de creación, de vida, Hayá. Eva tampoco es un nombre propio. Sé que cuesta ahora asimilar esto, pero es así. Entonces, dice que los gigantes que bajaron vivían en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos o constructores de Elohim o de los jueces a las hijas del Adán o la humanidad. Y les engendraron hijos para ellos, para los Nefilim, y dice que estos fueron los hombres valientes o giborim poderosos que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Aquí la palabra, es muy rara esta palabra que aparece aquí, pues bueno, pues esta palabra de renombre viene a decir que fueron los hombres, aquí en hebreo sería enos, y aquí en enos sería esa situación del mal llamado tercer hijo de Adán y Eva, que crea a Enos porque representa a la humanidad que empieza a invocar el nombre del Eterno. Es decir, que todos los descendientes de estos Nefilim lo que van a producir, por una parte, en la tierra, va a ser que las generaciones que van a venir en este contorno, en este contexto de la tierra, pues van allá a invocar a esos dioses. Podemos llamar culto cargo. Entonces, esto seguramente que conocéis el caso, ¿no? de las Indias, de la Polinesia, todo esto, cuando la Segunda Guerra Mundial, que habían aquellos habitantes que, bueno, que pensaban que los americanos que habían venido a poner esas bases allí eran dioses y siempre los esperaban, ¿no? Recogido por Marvin Harris. Sí, señor. Bueno, esa sería la idea del texto bíblico. Y a mí me cuadra mucho cuando estamos leyendo en todas las culturas antiguas que existían este tipo de seres que les ayudaban, no solamente en las construcciones, como sabemos en Egipto, o en Sacsayhuamán, Pumapunku, etcétera, sino que eran sus maestros que descendían de las estrellas. Vale, dejo el debate abierto y luego ya, si quieres, en mi segunda tanda comento lo de la giganta de Ecuador. Sí. No, bueno, totalmente de acuerdo, está claro. Además, mira, nunca había escuchado ese pasaje del Génesis en hebreo, lo cual es todo una maravilla, ¿no? Y sobre todo saber esas interpretaciones que tiene, porque sabemos que a nivel semántico el hebreo, pues, tiene eso, pues unas interpretaciones numéricas, lingüísticas, de significados, a veces algunos ocultos, y es cierto que según cómo se interprete, pues puede significar una cosa u otra. Yo lo que estoy totalmente de acuerdo, y creo que estaremos de acuerdo, es que la presencia de gigantes en la antigüedad justifica y explica muchísimas cosas. No solo ciertas construcciones ciclópeas, sino también justifica muchos mitos. Y cuando hablamos de mitos, estoy hablando de los mitos griegos, de los mitos romanos, de los mitos nórdicos. En fin, hablaríamos un poco de prácticamente todo tipo de referencias en todas las culturas donde siempre hay presencia de gigantes. Pero cuando hablan de gigantes, que también se les puede denominar semidioses y también se les puede denominar héroes, y también dentro del contexto bíblico se les denomina Nefilim, no serían los dioses, ¿vale? Sería como una categoría inferior, pero estarían por encima también de lo que es el ser humano. Claro, un gigante, cuando hablamos de gigantes, ya no estamos hablando de seres de 2 metros, 2 metros 5, sino que normalmente se les medía en codos y estaríamos hablando de gigantes de 4 metros, 5 metros, 6 metros. Por hacer una referencia solo a la Biblia mucha gente piensa que es un cúmulo de leyendas y que no tiene ningún tipo de trascendencia histórica. Yo creo que sí, que la Biblia tiene mucha parte simbólica, pero también hay mucha parte histórica. Cuando se habla de la Biblia y sobre todo después del diluvio, es decir, siempre se habla de que antes del diluvio hubo gigantes y después del diluvio siguieron habiendo gigantes, menos porque se extinguieron la mayoría, pero hubo gigantes. Y esos gigantes luego se convierten, pues eso, en esos héroes, en esos reyes míticos, legendarios. Gilgamesh sería
uno de esos gigantes y que estaría dentro de esas tradiciones sumerias. Pero los gigantes, solo ya en lo que es el Antiguo Testamento, se habla de distintos estirpes de Nefilim, no de gigantes. Se habla de los anaquitas, se habla de los refaitas y se habla, por ejemplo, de los emitas. Es decir, siempre hay una referencia a que esos gigantes había que exterminarlos hasta que se llega, por ejemplo, a Canaán, y ahí, por ejemplo, sería una de el exterminio de los anaquitas, es decir, de los últimos gigantes que quedaban de esas estirpes que procedían de los Nefilim, que a su vez procedían de esa hibridación entre los dioses, que dentro de los textos sumerios los llaman los Anunnakis, y las hijas de los hombres o la humanidad, da igual. El hecho es que hicieron una especie de mezcla y ese ADN es lo que hizo que ese tipo de gigantismo sí que diera lugar a muchísimos mitos, a muchísimos, o sea, no hay ninguna tradición que yo conozca donde no se habla de gigantes. Por eso me parece extraño aquellos que eliminan a los gigantes dentro de la ecuación de la historia legendaria de la humanidad. Los gigantes existían. Entonces, la pregunta clave es, si realmente existieron los gigantes, ¿por qué no hemos encontrado huesos que lo atestiguen? ¿Por qué no hemos encontrado tumbas de gigantes? Y mi respuesta es que hemos encontrado esos huesos y hemos encontrado esas tumbas. Lo que pasa es que luego hemos hecho una interpretación sesgada de esas evidencias. También es verdad que estos gigantes vivieron o hace miles de años, porque si hablamos de antes del diluvio, estamos hablando de más de 12.000 años, o bien después del diluvio. En todo caso, estamos hablando de miles de años. Y en miles de años una materia orgánica como los huesos se desintegra, desaparecen. Es muy raro que lleguen a nosotros, de gigantes y de no gigantes, da igual. Por eso no se han encontrado evidencias, salvo aquellos que estén depositados en sarcófagos herméticamente cerrados, que en ciertos casos sí han llegado a nosotros, y hay muchísimos testimonios, incluidas las crónicas de Indias, donde se habla de ese tipo de huesos. O sea, que las pruebas existen. Otra cosa es que luego hayan desaparecido o luego hayan sido interpretadas erróneamente. Lo que decía Juan Ignacio, en algunos casos esos huesos gigantescos no correspondían a humanoides, correspondían a animales prehistóricos fosilizados que no se interpretaron bien. Y de ahí que fueran identificados como, pues eso, como polifemos, como cíclopes, como gigantes, cuando mejor eran fémures, que correspondían a animales prehistóricos que se habían extinguido hacía millones de años. Eso ya no tiene nada que ver. De hecho, esa es la rama que estudia un poco la antropología y que se sabe perfectamente que huesos corresponden a humanos y que huesos corresponden a animales prehistóricos que han desaparecido. Pero sí que se han encontrado huesos humanos de unas dimensiones muy por encima de los 2,5 metros. Eso es lo que yo entiendo como gigantes. Existieron, pero nos faltan las pruebas definitivas. Sí. Aquí hay una pregunta de Trullo. Dice, Joseph, ¿y qué puedes decir en la parte bíblica que dice que en la tierra en algún momento la vegetación, tanto como los animales, eran gigantes? Eso va referido a ti, Joseph. Sí, bueno, lo que a veces ha comentado Whitcomb y Morris, que son los que hicieron ese famoso libro del diluvio, pues es que existía como unas condiciones, un hábitat diferente al que existe hoy, donde los desiertos eran selvas, etcétera, y todo eso se producía porque parece ser que la atmósfera tenía como una especie de irrigación o capa de agua que luego se perdió y se creaba como una especie de efecto invernadero. Yo no lo sé, pero lo que sí que creo, debido a muchas cosas que hemos visto que existen, digamos, en el Sáhara o en otros desiertos, existe vegetación o en Alaska, en fin, algo pasó. Cambió el clima y algo pasó y posiblemente sí que existirían las plantas grandes y los animales grandes. Hombre, de hecho existieron las plantas animales y los animales grandes, evidentemente, pero en una antigüedad verdaderamente extraordinaria. Estamos hablando del Cámbrico del Jurásico. Del Jurásico y de otras épocas anteriores. Y efectivamente los fósiles que quedaron de todo aquel tiempo dejaron su imprenta en las piedras y fueron interpretados como que en el pasado hubo efectivamente unas plantas que eran absolutamente gigantescas y animales gigantescos. Pero claro, era observación empírica, no era otra cosa, realmente. Sí, el desierto del Sáhara, que ahora es un desierto absoluto, hace 12.000 años era un vergel. Y se sabe, además, perfectamente. Solo hay que ver las pinturas, por ejemplo, del Tassili, donde se ve representaciones pictográficas de hombres nadando. Aquí era un vergel, hubo un cambio climático, sabemos un poco las causas, y desde hace unos 8.000 años en adelante, pues aquello se fue convirtiendo en un desierto hasta lo que es actualmente. O sea, que no nos tenemos que ir hace millones de años. Es verdad que hace millones de años era cuando había un gigantismo de todo, de animales
y de plantas. Pero esos cambios climáticos se han ido produciendo a lo largo de la humanidad. Y los más recientes estarían cifrados en esos 12.000 años, en ese gran diluvio universal, que es verdad que existió y que fue pues una hecatombe realmente para prácticamente todos los seres vivos que había en la Tierra, pero ha habido otros cambios climáticos también. Hace 5.000 años también hubo otro cambio de esos climáticos que dio paso, por ejemplo, a las grandes civilizaciones que ahora conocemos. Ya sabéis que tanto en el Valle del Indo como en el Sumer, como en Egipto, siempre aparece una fecha mítica que es el 3100 a.C., donde resurge de nuevo ciertas culturas con un desarrollo importantísimo, con ayuda o sin ayuda de estos nefilinos gigantes, pero el hecho es que ahí están. Bueno, hay algo misterioso que está asociado a lo que está contando Jesús. Allí en Tassili N'Ajjer existe la figura de lo que llaman el gran dios marciano, que se ha entendido como un extraterrestre, pero que podía ser perfectamente la figura de un gigante de aquella época, por lo menos a mi entender, claro. Sí, yo me gustaría compartir aquí en pantalla. Voy a hacer... Vamos a hacer compartir. Vamos a ver unas imágenes. A ver. Bien. Y ahora... Bien. Estas son pinturas rupestres. ¿Se ven bien? ¿Se pueden apreciar? Sí, se ve. Sí. Sí, esto no sé si esto me parece que está en el sur de África. ¿Ves? Estas son unas que están en la India. Claro, vemos que son seres que son muy grandes, ¿no? En comparación con... Pues, si están en todas las culturas, los seres gigantescos están en todas, pues digo, que negarlo me parece una temeridad, ¿no? Claro, mira, este es Dios Odín. Sí, bueno, pero esto ya sería un dios, ya estaría en otra categoría distinta. Este ya era un dios, sí. Dentro de la mitología nórdica, los Jotuns serían esos gigantes. O sea, que es que, os digo, que es que cuando se habla de gigantes, no estamos hablando de gigantes que aparecieron en un momento determinado y desaparecieron, que va, siguieron evolucionando durante cientos y cientos de años, hasta que prácticamente desaparece, pues más o menos hace 3.000 años. Hasta esa época hubo gigantes, que los gigantes era una raza a extinguir, sencillamente por eso, porque su genética no era la de los seres humanos como tal. Y por eso se convierten en leyenda, porque hace ya muchísimo tiempo de lo que no tenemos constancia de gigantes, salvo, ya digo, casos individualizados de seres humanos. Mira, aquí estaríamos también en esa zona de Tassili. Sí. Tassili también es muy curioso porque se ven cómo van con unos atuendos muy extraños, ¿no? Que parece que tienen como cinturones y cosas. Y siempre se ha asociado al tema extraterrestre, ¿verdad, Tassili? Sí, porque es que aparecen además representaciones de naves discoidales, o sea, incluso de secuestros o abducciones. Es interesantísimo. Sí. Es que en Tassili estamos hablando de más de 8.000 representaciones pictográficas de estas, no solo de una o de dos. Por desgracia han ido desapareciendo, ¿no? Con la erosión y con la exposición al sol y también pues con el vandalismo, ¿no? Pero si pudiéramos hacer un análisis, aparte del que hizo Henry Lott, ¿no? En su momento, Tassili es la representación clarísima de que ha habido una presencia de otro tipo de seres inteligentes en contacto con el ser humano en una zona geográfica concreta del planeta. Claro. Además, ellos cuando dicen que querían representar una cabra o querían dibujar cualquier animal, lo hacían a la perfección, que era normal, ¿no? Ya se sabía distinguir. Claro. Que lo que era o cuando había una escena de cacería, lo que fuera. Pero este tipo de ser aquí no se entiende. Además, aquí podemos ver abajo también, pues como unos seres pequeñitos, diminutos. No sé si es que o los otros son muy grandes o estos son muy pequeñitos. No, pero pueden ser de distintas etapas, cuidado. Porque hay veces que sobre esas pinturas se ha hecho más pinturas. Entonces pueden ser etapas que a lo mejor entre esos pequeñitos seres que hemos visto de color ocre a los otros, a lo mejor puede haber una diferencia de 5.000 años. Claro. Aquí seguimos viendo este tipo de seres. Aquí vuelven... Aquí vuelven otra vez los tipos estos con escafandra, ¿no? Porque normalmente son siempre seres, estos gigantes que vienen de arriba, ¿no? Vienen del cielo. Y sus mitos siempre... Claro, sus mitos dicen que vienen del cielo, claro.
Claro, con discos voladores o ruedas de fuego. Sí, lo que se dice de los ballenas, por ejemplo, dentro de esas cuevas rupestres que existen en Australia, los ballenas siempre se habla de que son esos seres venidos del espacio, de otros mundos, y que quedaron representados ahí. En algunos casos dicen que fueron los propios nativos aborígenes los que lo representan, y otros dicen que son ellos, los mismos dioses, los que se pintaron. Claro, y aquí estamos en las... Nuestro compañero Marcos Carrasco dice que son los dioses del mundo de los sueños, que es como les llaman por lo visto allí en la zona de Uluru, porque de alguna manera les inspiraban desde los propios sueños las leyes y las costumbres. Sí, sí, sí. Aquí volvemos a ver una figura que es enorme. Creo que es el dios An. Sí, claro, aquí estamos hablando de la mitología sumeria. Sí, Sumer, como tal, esas primeras ciudades, que son las primeras que surgen, y además se sabe que fue hace unos 6.000 años de antigüedad, pues surgen casi de la noche a la mañana. Y todas las representaciones, incluso todas las tablillas sumerias que han sido traducidas y reinterpretadas, muchas de ellas por Zecharia Sitchin, ¿no?, que posiblemente sea el más conocido, siempre se habla de esa presencia de los Anunnakis, de esos seres venidos del espacio que, en definitiva, según estas tablillas, son los que crearon la raza humana. Aquí tenemos a Gilgamesh. Sí, pero este sería un semidios, sería uno de los héroes, sería por decirlo así, como de la segunda generación. Sí, pero Babilonia se le realzó, ¿no?, esta figura. Claro, pero Babilonia es posterior ya a Sumer, claro. Se le vuelve igual que ciertos dioses como Marduk se vuelve a revalorizar. Pero los primeros, los que estaban, los primeros serían Enki y Enlil, que son los dos hermanastros más bien, que son los que están en continua disputa y son los que, uno de ellos, los que crearía la raza humana en una especie de laboratorio que luego se llamaría el Jardín del Edén, que sería Enki. Pero al final hay rivalidades con Enlil, porque no quieren crear una raza humana que tenga una inteligencia o que tenga la posibilidad de procreación, de procrear. Y ahí vienen ciertas disputas. Es muy interesante las tablillas sumerias porque es verdad que son anteriores a los relatos bíblicos y parte de esos relatos bíblicos que aparecen en el Génesis, en parte, es lo que viene ya reflejado en esas tablillas sumerias sobre la creación del planeta y sobre la creación de la especie humana. Aquí vemos a todos los dioses, este sería como más celta, ¿no?, más nórdico. Y luego aquí ya en América las cabezas. Bueno, esos son los olmecas, las cabezas olmecas. Bueno, además, esa cabeza olmeca que acabas de poner tiene actualmente una réplica cerca de mi casa, porque alguien se ha dedicado a copiarla para hacer, la ha puesto encima de una pirámide en medio de un parque, y allí lo que pasa es que más llegada conocemos como el cabezón. Pero realmente es la cabeza olmeca esta que estáis viendo ahí. Sí, lo más interesante de estas cabezas olmecas no es tanto que fueran gigantes, los olmecas no eran gigantes. Lo curioso es que estas cabezas son negroides. Y estamos hablando de que los olmecas surgen oficialmente en el 1500 a.C. en la zona de Mesoamérica, ¿no?, todo lo que es Tabasco y la Venta. Y entonces, ¿qué pintan seres negroides cuando oficialmente los negros de África llegan a esta zona americana tras la conquista? Entonces, aquí estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Ese para mí es el enigma, no que fueran gigantes. Entonces, bueno, son muchísimas interpretaciones. Ya sabes que la olmeca es la cultura madre mesoamericana. A partir de ahí, tanto su calendario como sus monumentos e incluso el uso de la brújula y muchas cosas, luego lo van heredando lo que son toltecas, aztecas y mayas. Aquí faltaría también las cabezas de los Moai, de Rapanui. Sí, bueno, pero es otra cultura y son mucho más modernas. Sí. Entonces, aquí tenemos también... Todas las tradiciones siempre te hablan, ¿no? Esto es tolteca, todo. Sí, de tolteca. Aquí es... Tenemos a David y a Goliat. Sí. Claro, Goliat, que era filisteo, sería uno de esos descendientes ya degenerados de estos Nefilim de los que habla la Biblia, los que habla el Génesis. Sí. Aquí es Goliat tendría unos 2,90 centímetros, porque son 6 codos de altura. Exacto. Esos son gigantes, ¿ves? Todos los que pasen de 2,5 metros. Esos son gigantes. Tenía también un hermano, que luego también murió después, y así. Bueno, es lo que dice la historia esta, la leyenda. Sí, pero ves, pero Goliat sería de los últimos que quedaban de esa estirpe. Por eso a partir de Goliat ya no hay gigantes, ya no... En fin, eso es lo interesante. Sansón sería otro también muy representativo de esa raza ya que se va degenerando a lo largo del tiempo. Por eso de ellos sí quedan ciertos vestigios. Aquí tenemos a Goliat. Exactamente. Y a Rey David. Y de hecho David, al vencerle, pues crea también
su propio linaje. En fin, que estamos hablando de hace 3.000 años, ni más ni menos, que es cuando con su hijo Salomón ya se crea el templo de Salomón y, bueno, entramos en otra etapa de ese mundo también fascinante, pero ya no se habla de gigantes, ¿ves? En ese momento ya no se habla de gigantes, ya se habla de otra cosa distinta. Y aquí se ve como una imagen de seres bárbaros, ¿no? Seres que viven en cuevas o en montañas, escondidos y que solamente bajan, son violentos. Sí, porque esa parte que se va degenerando, es verdad que al final su inteligencia va disminuyendo siempre según los mitos, ¿eh? Y al final solo se convierten, pues eso, en gigantes descerebrados, con mucha fuerza bruta, que pelean entre ellos o que asolan a los humanos que se encuentran. Pero esa es la parte final. Por eso, en muchos mitos, por ejemplo, españoles, cuando se habla de Lojanca, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Cataluña se habla de los gigantes o de los gentiles, o en el País Vasco se habla del Basajaun o del Tártaro, de Orto o de Alavari, todos ya son gigantes descerebrados, un poco que solo utilizan la fuerza bruta para dominar, pero ya no su inteligencia, que es lo que tenían antiguamente. Sí. Aquí, luego, claro, toda la tradición del folclore vamos viendo en... Los gigantes y cabezudos. Los gigantes, claro, y cabezudos. Para mí es una reminiscencia clarísima de ese recuerdo ancestral, casi de inconsciente colectivo, de que los gigantes llegaron a existir en algún momento. Lo que pasa es que se queda ya en algo folclórico, en una especie de fiesta popular. Pero yo pensaba que era solamente en Cataluña, ¿no? Veo que después de Valladolid. Claro. No, si yo he sido cabezudo en el Escorial, ¿eh? Que en el Escorial había gigantes y cabezudos y yo llevaba encima una cabeza de un negro, pero una cabeza gigantesca cuando era un niño, ¿no? Así, mira, sí. ¿Ves? Como esos que estás poniendo ahora. Sí. Estos por aquí. Además, se rodean de un folclore muy típico, por ejemplo, en Castilla, como son los folclores que se han hablado de Zaina y los tamboriles, ¿no? Ahí lo estáis viendo en la foto perfectamente. Esto es en Galicia. Sí. Esto es, si no me equivoco, me parece que era en Zaragoza. Sí. Pues en toda España está la tradición de los gigantes y cabezudos, en toda. Sí. En algunos casos haciendo referencia a personajes legendarios, en otros casos a personajes históricos que llegaron a existir y que tenían una altura pues, bastante considerable. Fíjate, han quedado como tres tipos de vestigios en la creencia de los gigantes, aparte de lo que hemos dicho y que podemos rastrearlos en multitud de crónicas. Los vestigios serían estas fiestas populares de gigantes y cabezudos. Otra es en los cuentos infantiles, donde se habla de gigantes, acordaros de Pulgarcito o de Jack, por ejemplo, el de las habichuelas mágicas, y también en los dólmenes. La tradición de que los dólmenes los tuvieron que hacer gigantes. De hecho, en Portugal a los dólmenes se les llaman antas y viene un poco como referencia a un gigante que era Anteo. Entonces, bueno, pues siempre se ha asociado a los dólmenes, luego sabemos que no, que los dólmenes se hacen en una época posterior y no tenemos por qué atribuirlos a los gigantes. Nuestros antepasados tienen capacidad técnica para poner dólmenes, pero los dólmenes siempre se ha asociado como a casas o a tumbas de gigantes. Aquí vemos diferentes tamaños también que nos van diciendo, claro, aquí ya sería algo descomunal. Eso quería deciros que hay en algunos sitios, por ejemplo en España, donde a mí me han comentado gente que aparece de vez en cuando una tumba con un ser de cerca de casi 3 metros, pero que a lo mejor, como en este caso, era en un campo de fútbol y entonces, ¿qué es lo que hizo el dueño del campo de fútbol? Tal, pues que lo tapó para que no le dieran guerra con el tema arqueológico. Además, no muy lejos de un lugar que, como el que hay en Río de Gallo, donde se ve la representación exacta de un gigante en una piedra de aproximadamente 3 metros de alto. Sí, hay varios casos de esos. En Garós, por ejemplo, el Valle de Arán, en el Pirineo de Lérida, también se encontraron unos huesos gigantescos, en principio de personas que medían más de 3 metros de altura, ni más ni menos, con un hierro clavado en el cráneo. Y esto es cuando se hizo la reconstrucción en el ábside de la iglesia románica de San Julián, en Garós. Ahora, ¿qué pasó con aquel gigante de 3 metros y otros huesos que se encontraron? Pues desaparecieron, que es lo que suele ocurrir muchísimas de las veces. Casi siempre cuando haces eso, una obra de alguna iglesia románica, de estas que poco a poco van saliendo cosas inusuales. Y muchísimos de esos huesos han aparecido. Por desgracia, algunos van a un museo y en el museo ahí se pierde su rastro. Algo pasó también parecido con cuando se hizo excavaciones en un yacimiento en el dolmen de Orén, en Prullars, en la comarca de Cerdaña, donde también dice que se encontraron ciertos restos. Por cierto, Miguel Aracil
lo investigó, tiene una obra que se titula Cuando Noé llegó a España, donde analiza un poco ese tipo de huesos, qué pasó con esos huesos que se encontraron en 1917, y todo indica de que llegó hasta el museo, a un museo antropológico de Barcelona, y ahí desaparecieron, ahí ya no se ha vuelto a saber mucho más de ellos. Esa es la desgracia que hay cuando se encuentran este tipo de yacimientos o de huesos, que por una razón o por otra, al final acaban o destruidos o desaparecidos. Sí, esto lo comentaba también. Y ahí tienes el libro, exactamente. Sí, lo comentaba también Xavier Barlet, ya fallecido, el pobre hombre. Sí. Él estuvo prácticamente ya los últimos años dedicando al estudio de los gigantes, ¿no? Xavier Barlet también lo decía, ¿no? Como cuando no interesa o no se encuentra una explicación a cierto hallazgo o descubrimiento arqueológico, pues o se reinterpreta o se tapa, simplemente se silencia, ¿no? Y no, por eso es un caso muy, el de los gigantes. Yo sí creo que pudieron existir gigantes, pero soy muy desconfiado. Sobre todo hay algunas fotos, Rafa, que bueno, por el tiempo no podrás poner, ¿no? Pero son concursos que se hacen de Photoshop. Claro, en Internet. Fakes, ¿no? Sí. En Internet se sabe claramente que son falsos. Hay algunos que están clarísimamente manipulados, ¿no? Que son fake. Además, el editor de la página, el link, te lleva al sitio del concurso. Y hay otros que realmente está mezclada la información, la verdad con la mentira, ¿no? O sea, yo como muy bien decía Jesús Calleja, sí que es verdad, o sea, una persona con 2 metros, 2,30, pues a ver si ya lo tenemos en jugadores de baloncesto, para los antiguos, aquellas personas, pues esos eran gigantes, eran sus gigantes. Ahora, sí que ando un poco con esa investigación de gigantes de 3 metros hasta 7 metros como los que se encontraban en Ecuador y que hay ahí todo un problema con el Museo El Smithsonian que trató de ocultar todo eso, ¿no? Entonces, si quieres, Rafa, ¿lo presento ahora o al final o cuando tú me digas? Sí, preséntalo. Sí, bueno, pues ¿me dejas compartir pantalla? Sí. Vale, pues venga, voy a compartir pantalla con todos. Te refieres a lo de Carlos Vaca, ¿no? Lo que se encontró en Ecuador. Sí. Hay una historia, a ver, aquí. ¿Estáis viendo esto ahora? No. Lo dejo yo de compartir y ahora. ¿Se ve esto que hay aquí? Sí. El texto se ve, sí. Es una carta. Aquí, esto es una carta de Janos Moritz, el que fuera la cueva de los Tallos. Sí, húngaro argentino de las cuevas de los Tallos. Él le escribe a una amiga suya, a Olga Azbani, en 1970. Entonces, para la gente que a lo mejor no vea bien la imagen, dice: primero me dediqué, solo leo un par de líneas. Primero me dediqué a verificar la realidad del descubrimiento. Efectivamente, en la ciudad de Loja, Changaiminas, yo ya lo digo, aunque no lo dice, ya lo digo yo, un humilde cura, el sacerdote Carlos Vaca, tiene un esqueleto casi completo de un gigante encontrado casualmente por unos obreros mientras trabajaban. El esqueleto, totalmente fosilizado, se encuentra en perfecto estado y aproximadamente en un 75%. Así, el mismo se le puede reconstruir con suma facilidad. A simple vista, dice, se notan los distintos niveles o épocas de la petrificación. Y sin aventurarme a conjeturar sobre el mismo, su edad se fijará seguramente entre los 20 y 30 millones de años. Su tamaño es lo que le da su gran valor científico. Es de 7 metros, así como lo escribo. 7 metros y pertenece al sexo femenino. Bueno, esto es lo que le escribía y la palabra 7 metros aquí aparece repetida, pero aparece espaciada. O sea, él estaba escribiendo pues algo que seguramente él estaba viendo. Pero aquí hay algo curioso que a mí me desconcierta. Este es el señor Guillermo Aguirre. Guillermo Aguirre fue el biógrafo de Julio Goyen Aguado, que fue, a su vez, Goyen Aguado, el discípulo de Janos Moritz en las cuevas de los Tallos. Guillermo Aguirre escribió un libro, allá por el 2006 se acabó la primera edición, llamado Lírico y Profundo. Y en este libro hay algo que me llama la atención porque dice:
menciona la carta de Janos Moritz y empieza a redactarla otra vez él. Medicamentos a la red del descubrimiento. Efectivamente, en la ciudad de... Y aquí el autor omite el dato. No es verdad. No lo omite, lo dice. Un humilde y omite el nombre del señor Carlos Baca. Bueno, yo estuve preguntando al investigador y ufólogo ecuatoriano Jaime Rodríguez, ¿no?, sobre esta cuestión de por qué lo omitía y así. Y bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, así, espera, aquí estos son los huesos, las piezas que se mantendrían, que el señor Carlos Baca mantendría en su poder. Y que, bueno, Jaime Rodríguez cogió uno de los huesos de aquí y lo llevó al Smithsonian. Allí en el Smithsonian le mandaron una carta diciendo que aquello eran huesos de un mamut, un animal prehistórico. Entonces, bueno, pues hubieron 4 arqueólogos que certificaron los huesos como huesos humanos porque les hicieron las pruebas. Estamos hablando ya de 1980 casi. Y entonces, pues, llevaron al litigio al museo. Entonces, el museo al final mandó una carta al señor Jaime Rodríguez de Ecuador y le dijo que efectivamente eran huesos humanos los que él había llevado. Bueno, de todo eso resulta que el señor Carlos Baca, este sacerdote, lo que hacía era exponer en la plaza del pueblo el gigante y predicaba de la Biblia allí a los indígenas, que la Biblia es verdad porque mira esto del gigante, ¿no? Y el caso es que el poder eclesiástico le dijo que dejara de hacer eso y que se olvidara del esqueleto, ¿no? Y entonces se lo puso a la venta por 10 millones de sucres, unos $100.000, y Jaime Rodríguez no podía comprarlo, le ofrecía solamente unos 2 millones de sucres. Pero vino un amigo de Erich von Däniken llamado Zoltán Zeller y él le compró el esqueleto al sacerdote Carlos Baca y lo llevó al museo que Erich von Däniken tenía en Suiza, en el Mystery Park, en Interlaken. Y bueno, en teoría este sería el esqueleto. Lo que pasa que lo que también están diciendo algunas fuentes cercanas a esta situación es que sería habrían parte de huesos que sí serían del esqueleto y el resto sería una reproducción. Esto sería, pues, una reproducción seguramente. Lo que ocurre, que a mí, a ver, yo no me fío de nadie y me gusta investigar por mi cuenta. Y lo que primero que hago es irme a las zonas, a los indígenas. He estado estudiando los distintos reportajes que se han hecho a los indígenas de esta zona de Changaiminas, que es donde aparecería este esqueleto. Que significa cementerio de los dioses, ¿no? Esa palabra. Sí, exactamente. Sí. Y los indígenas, entrevistados por otros reporteros de canales pequeños de Ecuador, los pobres están allí sentados con las gallinas por medio, por todo, con una pobreza y una miseria. Y ellos te dicen, sí, mi abuelo estuvo desenterrando. Y sí que es verdad. Y fueron trasladados en carretas porque pesaban mucho los huesos, el cráneo era muy grande, más grande que una olla, decían, en fin. Y lo hacían con los brazos abiertos así, los ojos también muy grandes y desaparecieron. Bueno, yo la verdad que me fío más de los indígenas, de los suaras, de esta gente que vive allí perdida, que no de un estamento oficial como el Museo Smithsonian. Yo no digo que haya personas malas, pero me siento desconfiado por toda la historia negativa que hay con esto, ¿no? En este caso. A ver, una de las cosas que sí que quiero destacar es que yo estuve entrevistando el año pasado al señor Jaime Rodríguez sobre el tema de las cuevas de los tallos, un tema que también me interesó. Estuve entrevistando también a Manuel Palacios, indígena allí de la zona. Y hay algo que es curioso, esto es un poco el resumen de la entrevista. Tengo el audio preparado, pero bueno, por tiempo y así no lo vamos a poner. Rafa, entonces él está explicando todo esto que os he estado contando yo, la carta de Zoltán, etcétera, y dice que todo eso tiene las copias en PDF, el señor Jaime Rodríguez, y la rectificación del museo del Smithsonian. Pero entonces dice que hay 7 esqueletos de 7 metros y que hay una persona
hay una persona, esto me lo dijo el año pasado, en 2019, hay una persona que tiene uno de esos esqueletos, no me quiso decir quién ni dónde, completo, un esqueleto completo, y que solamente lo sacará cuando comience a ver los resultados que se están dando con las momias tridáctilas de Nazca. Porque ellos, los que tienen el esqueleto, dicen que lo que va a suceder con lo del caso de las momias tridáctilas de Nazca va a servir para ellos también, para que vean cómo va a reaccionar la gente y la parte científica del caso. A ver, yo sigo el caso de las momias tridáctilas de Nazca desde hace 4 años y ahora estamos esperando los segundos resultados de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, que confirman ya los resultados preliminares que hizo el equipo internacional con 10 laboratorios de todo el mundo. Y confirman que efectivamente son seres auténticos. Al menos tenemos 2 especies diferentes. De las 20 que se supone que hay, tenemos 2 confirmadas ya con la secuenciación genómica y todo eso. Y bueno, la Universidad de Ica, cuando acabe el confinamiento, sacará sus resultados. Ya se han interesado también otros 2 laboratorios extranjeros para ir y analizar las momias in situ. Entonces, yo creo que esto de los gigantes puede ser cierto en la medida en que un indígena nos da su testimonio. Ahora, que el indígena malinterpreta o exagera, no lo sé, pero algo tiene que haber. No sé qué pensáis vosotros. No, sin ninguna duda. Si es que solo hay que ver las crónicas de Indias, donde aparece reflejado multitud de referencias a los gigantes, no porque ellos los vieran, sino sencillamente porque dentro de sus mitos de creacionistas, cuando se habla del segundo sol o del tercer sol, siempre se habla de esos gigantes que en algún momento existieron y en otros momentos desaparecieron. Hasta hay un códice que se conserva en la Biblioteca del Vaticano, donde se ve claramente cómo hay un gigante eviscerado que es arrastrado por unos hombres que parece que son toltecas con unas cuerdas porque es al último que han matado, ¿no? Y aparece reflejado en ese códice tolteca. O sea, que decir que las pruebas son evidentes y para mí más que suficientes. De hecho, los llaman Kinametsin. Kinametsin es el nombre que designan a estos Nephilim o a estos gigantes en esta parte, ¿no? de América. Sobre todo en las crónicas de Nueva España, ¿no? Lo que luego se convierte en México. Entonces, son tantas y tan abrumadoras que es que yo no entiendo el por qué puede haber discusión de que este tipo de seres existieran en el pasado. Que la mayoría de los huesos han desaparecido, sin ninguna duda, pero ahí tenemos este caso de Carlos Baca, donde yo creo que sí es verdad, lo que no me creo es la cronología, esa que dicen, imposible que tengan 20 millones de años. Estamos hablando de eso, posiblemente de esos gigantes, yo no sé si hasta esos 7 metros de altura, que me parece una auténtica burrada, el de Interlaken era una reconstrucción, sin ninguna duda, no podía ser un esqueleto normal y corriente. Además, ya sabemos cómo se las gastaba Erich von Däniken en este tipo de cosas. Era un poco como Barnum. si no lo conseguía, se falsificaba o se recreaba, ¿no? No había ningún tipo de problema. Pero lo de Carlos Baca sí, porque él mantuvo hasta el último momento, él muere en 1999, hasta el último momento, que eso es cierto. O sea, yo estoy convencido que eso es verdad y que hay muchísimos de esos huesos que están ocultos. Y están ocultos por miedo a eso, a que desaparezcan, a que el organismo oficial de turno les tache de ridículos, les ridiculice, ¿no? Por lo de siempre, ¿no? Porque como dan por hecho de que no existen gigantes, cualquier prueba que tú aportes, pues queda totalmente marginada. Yo no entiendo un poco esa cerrazón. Si es que además encajaría muy bien dentro de las piezas históricas la existencia de este linaje o de estas especies de gigantes que fueron cayendo poco a poco. Pero ya digo, en Sudamérica y en concreto en Nueva España, en todo lo que es la zona de México, la presencia de gigantes, tanto en códices como en las crónicas de Indias, es abrumadora. O sea, que es que no hay ningún tipo de duda. Otra cosa es que fueran ellos los que construyeron Teotihuacán o los que construyeron Tenochtitlan, como también dicen las leyendas. Eso ya es harina de otro costal, pero que ha habido y hay, ¿no? Y se pueden presenciar ese tipo de ruinas ciclópeas cuando vas a Sacsayhuamán o a Taitambo o a tantos y tantos sitios. Hombre, por lo menos te hace pensar de que manos poderosas y hercúleas pudieron estar ahí detrás de esa construcción. Sí, mira, aquí hay algunos casos también que son interesantes. Se llama el gigante de Bulgaria, que dice que en los alrededores de Varna, en Bulgaria, el 2015, se encontraron también cerca, dice que también se encuentra en la ciudad de Odessa, que tiene mucha tradición, muchas leyendas también así de los gigantes. Se encontraron unos huesos y fueron muchos investigadores así independientes pues a investigar este caso. ¿Qué pasó con estos huesos? Pues desaparecieron. No se sabe nada de ellos. Luego también están los misteriosos gigantes de Death Valley,
también fue conocido, un doctor Bruce Russell, era un doctor muy reconocido en aquel tiempo, que junto con su amigo en el 1931 estaban explorando unas cuevas, unas galerías que habían subterráneas en Boyavi, California, y encontraron unos esqueletos también de 2,7 metros. Dice que no se encontraron todos los cuerpos, tenían que hacer excavaciones, pero no se terminaron. Y no se sabe ni qué hizo el doctor con aquellos huesos, ni si había más, si siguen allí o no. Luego también los gigantes de Wisconsin, sí, también son bastante conocidos, que son el Lake Delavan, no sé si lo digo bien, Lake Delavan en 1912, que dicen unos trabajadores, mientras estaban excavando un cementerio nativo, encontraron pues estos cuatro gigantes. Y bueno, y el New York Times los dio a conocer también. Y bueno, estuvieron mirando, dice que la escápula y la clavícula no se parecían a la de los humanos y la morfología del cráneo se asemejaba a la de un mono. Dice, algunos especialistas afirmaron que estos cuerpos se podrían tratar de el Gigantopithecus, que era un homínido también. Claro, pero no tiene nada que ver con los seres humanos. Claro que hubo Gigantopithecus, claro, efectivamente. Pues digo que hay que distinguir un poco, por eso decía al principio, ¿no? Que hay que distinguir un poco si estamos hablando de seres, individuos, bueno, pues eso, que por acromegalia o por gigantismo pues desarrollaron una altura excesiva, y de esos tenemos varios casos, pero yo creo que eso es lo menos interesante, me refiero, porque es como una anomalía genética. Y la otra es que haya habido razas o estirpes de seres gigantescos, que son los que han originado multitud de leyendas y son los que aparecen tanto en las tablillas sumerias como en los textos sagrados, pero los textos sagrados tanto de la India como de China como de Israel, ¿no? O sea, que me refiero, eso para mí es lo más interesante. Eso es lo que yo creo que sí son evidencias. ¿Pero por qué? Porque hay tal cúmulo de manifestaciones, de testimonios y de pruebas indirectas que no entiendo por qué negarlos. Es que además se encajaría, ya digo, perfectamente dentro de esa cronología y explicaría muchísimos de los misterios que ahora mismo pues tendríamos que hacer encaje de bolillos. ¿Y hay algún interés para hacer desaparecer cuando se ven estos huesos? ¿Hay porque hay mucha clasificación. El problema de todo esto es que muchos de los casos que tú has citado son falsos. Entonces, ¿dónde distingues el trigo de la paja? Ese es el problema. O sea, ahora tú vas ahora a internet y tú buscas huellas de gigantes, huesos de gigantes, y te aparecerán los huesos que han aparecido en China, en Sudáfrica y en tantos sitios. La mayoría son falsos, son fakes. Entonces, claro, a lo mejor uno de esos sí es verdad, pero ¿cómo lo distingues? Esto pasa como las fotografías ufológicas. Puede ser que haya alguna fotografía que esté representando un ovni de verdad, pero hay 8 que son falsas. Entonces, al final hay un totum revolutum donde es muy complicado. Por otra parte, si al final se demuestra que hay gigantes, y para mí ya tengo que es evidente, luego te enfrentas a la ciencia oficial. Muchos de los que son arqueólogos, antropólogos, historiadores, no les resulta conveniente la existencia de gigantes porque da un vuelco total a lo que ahora hemos entendido como los orígenes de la humanidad. Entonces, el reescribir todo eso, hay muchas personas que son reacias. Entonces, prefieren seguir con la historia convencional. Entonces, hay miles de ejemplos de esto, ya no solo con gigantes, sino con opars, en fin, estos objetos fuera de tiempo, que como no encajan las piezas, se las margina y se las consideran esotéricas o se las consideran pues que no aplican o no son importantes dentro de la historiografía oficial. Hay que cambiar un poco esa mentalidad y cuando cambiemos la mentalidad veremos que la reconstrucción de la historia y de la prehistoria, de lo que nos han contado hasta ahora a lo que fue realmente, pues difiere muchísimo. Nos han engañado muchísimo o bien porque las piezas no encajan o sencillamente porque se han ocultado. Yo también añadiría un fenómeno que es el de la reutilización. Muchas veces en el pasado, y eso Jesús lo sabe perfectamente, se abría una tumba donde había un ser gigante y que como se consideraba que era un ser espectacular, era ya objeto de la medicina de alguna manera y de creencias asociadas a la curación que se obtenía con el polvo de estos huesos, ¿no? Y muchos desaparecieron de esa manera porque lógicamente se reutilizaron para hacer pócimas y todo tipo de medicinas extrañas en su momento también. Sí, pues muy bien. Ya, si queremos,
para hacer una pequeña conclusión de todo este tema. Vamos con esta última pregunta. Josep, una pequeña conclusión. Bueno, mi conclusión sobre el caso de los gigantes es que sí que creo que pudieron existir. Estamos hablando de personas de más de 2,5 metros de altura. Como una raza en particular, no lo sé. Como una hibridación del pasado, no lo sé, pero quizás algo podría ser, porque incluso nuestro ADN, ¿no? Como diría Francis Crick, premio Nobel por la doble hélice, por haberla descubierto con Watson en el 53, nuestro ADN es muy difícil que se haya formado aquí en la Tierra así por azar o por una evolución o eugenesia darwiniana. Entonces, muy posiblemente sí que esas otras razas más antiguas que la nuestra, porque yo sí que creo que existe vida inteligente fuera de la Tierra, dudo que exista aquí, porque visto el cientificismo y el negacionismo que hay con muchos casos, es increíble. Pues yo creo que una raza más antigua que la nuestra sí que pudo hacer algo, porque ese sería su objetivo, hacer algo aquí y salieron algo así, un tipo de seres de este tipo. Entonces, mi opinión es que no se crean nada, que investiguen, que como protegen las fuentes y siempre pregunten a los indígenas, pregunten en los pueblos. Esto de preguntar a los museos o a los gobiernos, la historia nos demuestra que es peligroso. Y una vez que se tenga esa información, si se pueden tener los restos en la mano, pues llévenlos, cotéjenlos en laboratorios científicos independientes. Sí. Jesús Callejo. Bueno, mi conclusión es que antes o después, yo espero que antes, se demostrará científicamente la existencia de seres gigantescos. Ya te digo que para mí eso no me ofrece ningún tipo de repugnancia intelectual, ¿no? Decir, es que existieron gigantes, qué burrada, ¿no? Sería, ya te digo, totalmente factible y lógico, que explicaría muchísimos enigmas históricos y prehistóricos. El problema está en la cerrazón institucional y científica que hay y sobre todo en que esas pruebas que se están ocultando posiblemente en sótanos de museos y posiblemente en casas de indígenas que no quieren que a lo mejor esos huesos salgan a la luz para que no sean expoliados, pues cuando eso empieza a salir, cuando ya por fin tengamos una mentalidad clara de que ese tipo de seres llegaron a existir y que además cumplieron una función muy específica y que encajan perfectamente dentro de las leyendas griegas, romanas, germánicas, chinas y sumerias, cuando todo eso ya empieza a encajar y veamos que es razonable el que existieran estos seres gigantescos, pues lo aceptaremos, como ahora aceptamos pues muchos seres criptozoológicos que en el pasado pensábamos que no existían, como el ocapio, como el celacanto, y luego ahora pues están dentro de nuestra zoología convencional. Es decir, hay que tener una mente amplia, pero es verdad lo que dice Josep. No nos creamos todo lo que nos dicen. Cuidado, hay muchos fake. Hay que saber que muchos huesos de gigantes no corresponden a homínidos, que pueden ser de animales prehistóricos o que se fabricaron, como pasaba con el gigante de Cardiff y tantas cosas. Entonces, tener, eso sí, una mentalidad abierta, pero con mucha precaución. Pero estoy convencido que antes o después la existencia y la prueba y la veracidad de que existieron gigantes de más de 3 metros de altura, para mí es un hecho incuestionable. Pues muchísimas gracias y bueno, y aquí estamos para cuando queráis. Muy bien, pues nada, un abrazo gigantesco. Eso, igualmente. Soy grandes.